muchas gracias. Es un honor participar en este panel con la exposición del trabajo que realiza nuestra institución en la Ciudad de México. Y para iniciar el tema y no perder mucho tiempo en la introducción, les quiero comentar que nosotros trabajamos en México con una población de niños, niñas y familias indígenas migrantes que llegan a la Ciudad de México, evidentemente en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida debido a la falta de condiciones adecuadas de los pueblos de los que son expulsados. Y en ese sentido, digamos, el universo de poblaciones con las que nos encontramos en México sobre la población indígena, pues representa una pluralidad de grupos poblacionales que se encuentran trabajando, viviendo, ocupando los espacios públicos. Estas características de población se han enmarcado, digamos, dentro de un esquema, de un modo de vida, de una caracterización por la cual ahora se le puede llamar en algunas definiciones teórico-conceptuales poblaciones callejeras. Se trata entonces de niños, de familias, comerciantes ambulantes que se encuentran trabajando, que pertenecen a distintos grupos indígenas, que han venido tejiendo lazos de desarrollo social, lazos que les permiten tener cierta afinidad y ciertos encuentros solidarios y de apoyo con los grupos y con los comerciantes o con las comunidades en los puntos donde llegan a trabajar. Y especialmente en esta presentación queremos hacer énfasis particularmente con las familias indígenas migrantes que se encuentran en la calle. Por supuesto que se encuentran trabajando y construyendo su cotidianidad de sobrevivencia junto con otros grupos. No hay población mayormente excluida y los reportes del último año del CONAPRED, del Consejo para del COPRED, no es CONAPRED, que es el de la Ciudad de México, el Consejo para Prevenir la Discriminación del Distrito Federal, reporta particularmente dos poblaciones como las más excluidas en la Ciudad de México. La primera son los niños y niñas que viven en la calle, las poblaciones callejeras, y los segundos, las poblaciones indígenas que están en la Ciudad de México. Es decir, nos encontramos frente a un grupo de población que la propia ciudadanía, la propia población, por sus solas características físicas, por sus solas condiciones, se encuentran en alto grado de exclusión y de discriminación. Si alguien quiere ofender a una persona, solo tiene que decirle que parece indígena o que parece un indio. Y esa palabra parece mágica y automáticamente se configura, tenemos una representación social conceptual de lo que representa y es indígena. E indígena significa estar en la escala más baja de la estructura de lo social, en la escala más baja de la estructura económica, por eso es una ofensa, ¿no? Hoy, por supuesto, los pueblos indígenas reivindican su orgullo de pertenecer a las comunidades y a los pueblos originarios desde otro enfoque. Sin embargo, su orgullo y su necesidad de posicionarse todavía no alcanza a establecer como una demanda, como una condición social, y siguen siendo un pueblo etiquetado, estigmatizado, pueblos etiquetados y estigmatizados. Brevemente quisiera hablar como un poco los datos generales que tenemos y bueno, pues hablamos de que alrededor de 8 millones, ya los últimos registros hablan de entre 10 y 12 millones, porque además ese es otro punto, no podemos tener un número exacto de cuántos son. Y como decían nuestras compañeras feministas que estaban en una campaña de género, de mujeres, decían, lo que no se habla no existe, y si no sabemos cuántos son, pues entonces no existen, y si calculamos que hay 8, pues serán 8, pero no sabemos exactamente cuántos son. Empezando, digamos, por un tema de este tipo, y claro, cuando hablamos de niños, de niñas violentadas, no sabemos cuántas son. Cuando hablamos de niños fuera del sistema escolar, tampoco sabemos con precisión. Personas que hablan una lengua, tampoco sabemos con precisión. ¿Cuántas poblaciones callejeras? Tampoco sabemos con precisión. Hay muchos grupos poblacionales con problemáticas muy particulares que no sabemos exactamente cómo son, que sabemos cómo son, perdón, que no sabemos cuántos son, que no sabemos dónde están, y la dimensión de la problemática. Los niños y familias indígenas que viven en este país están en esa situación, y todavía más los migrantes que llegan a las zonas urbanas. Entonces,
calculamos 8 millones. Se calcula, el Estado calcula 8 millones. De estos, alrededor de más de 2 millones son niños y niñas y adolescentes, y de estos aproximadamente más de la mitad, casi 3/4 partes de esta población, no sabe leer y escribir. De todas maneras, estamos hablando de que alrededor de entre 8 y 10 millones de mexicanos no están en la escuela y probablemente nunca en su vida estén en la escuela, ya están excluidos per se del sistema educativo porque efectivamente no hay la infraestructura ni las condiciones dentro del sistema para que estén incorporados. Entonces, una buena parte de la población indígena se encuentra en el marco de estas filas. Alrededor de la población del 60.6% de la población infantil indígena de la Ciudad de México se encuentra trabajando en espacios cerrados, se encuentra también en las calles, y de estos aproximadamente el 20% son niños que trabajan en la calle entre 0 y 5 años. Y ustedes se van a preguntar, ay, esta señora no sabe nada, un niño de 0 años no puede trabajar en la calle. Ok, sí trabaja, porque forma parte de la figura, de la imagen, es utilizado en el estereotipo y lo trae cargando. El niño que está desde los 0 años cargado en la espalda, en el rebozo de la señora, ya está teniendo una función y contribuye con su sola presencia a tener un ingreso para esa familia. Por eso se vuelve parte del ingreso familiar. Esto no necesariamente dice que la señora es una explotadora de niños, dice que no tiene dónde dejar a un niño de 0 años. Dice que necesita irse a trabajar para mantener al resto de los 5 o al resto de los hijos que tenga, y que no hay quien cuide a ese niño. Y en un alto sentido de responsabilidad tiene que cargar al niño ahí. Nadie quiere traer cargando a un niño de 0 años o de 1 año o de 2 años en la espalda, porque además terminas con la espalda realmente adolorida. Entonces tampoco es por ganas, aunque en otro lado pues hay como toda una interpretación del apego también, ¿no? Y bueno, desde este enfoque también podemos decir que 3 de cada 5 niños indígenas y 3 de cada 6 mujeres embarazadas padecen algún grado de desnutrición. Yo creo que esto también nos da un panorama. Imagínense que en este salón hiciéramos un conteo de 1, 2, 3, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, 5, y entonces vamos a separar a los 3. Prácticamente más del 50% de este salón, 3/4 partes del salón, estaríamos en estado de desnutrición, solo de este grupo. Si a esto le sumamos cifras, por ejemplo, como la cifra que tenemos de 8 de cada 10 niños en este país está expuesto a situaciones de violencia, entonces podemos sumar que de los que estamos aquí tenemos algún integrante de nuestra familia que está expuesto a violencia también, ¿no? Entonces, son solamente la información de contexto que a lo que nos debe de llevar a pensar es que los niños y las familias indígenas, déjenme decirles, desde lo más profundo de mi corazón, que no están fuera de nosotros. Es decir, no es esta población en abstracto que está lejos, que se le llama población indígena. Todos estamos de alguna manera cercanos en algún momento, en algún punto, incluso en nuestro lenguaje, en nuestra comunicación, tenemos siempre una referencia a tanto a niños como a niñas, como a niños indígenas. Norberto Lipski tiene años diciéndonos, cada vez que se para en una mesa lo dice, ¿no? El cambio inicia justamente con la batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? La batalla conceptual, la batalla de la representación simbólica de los sujetos, la batalla de la conciencia social, la batalla por la resignificación de qué es ser indígena, de qué es ser niño, de qué es ser niña. Y esta resignificación es una resignificación a lo mejor muy intelectual, que después pasa al ámbito de lo mental y que después pasa al ámbito de la conciencia. Y cuando pasa al ámbito de la conciencia se vuelve parte de nuestra visión del mundo. Los niños y las niñas indígenas de este país no están en nuestra mente. Los tenemos estigmatizados y estereotipados y utilizamos sus figuras, sus representaciones desde una postura a veces absolutamente despectiva. Yo sé que nadie de este salón hace eso, sé que justo estamos aquí
porque tenemos una visión completamente distinta y porque nos estamos formando y somos los portavoces y somos los que después de este congreso llevamos esta información y este conocimiento y empezamos a generar y a gestar conciencia, porque los que no están en este congreso no se están enterando de lo que estamos hablando. Nosotros somos los portavoces que van a replicar lo que estamos aprendiendo. Así que ahí asumimos en este momento, y todos hacemos un cross my heart, asumimos nuestra responsabilidad de replicar este conocimiento, porque se vuelve entonces de voz a voz una multiplicación del tema. Y bueno, sí, solo estoy mencionando ahí, el CIDES es lo que hace en su trabajo, solo si puedo regresar algo rápido. ¿Cómo hace CIDES su trabajo? Justo uno de los retos es ser portavoz, es ser el replicador. Si nosotros en CIDES tenemos 19 años trabajando con familias indígenas migrantes en la Ciudad de México, si nosotros en CIDES vamos logrando que una persona vaya cambiando el estereotipo y que dejemos de ver a las mujeres que están trabajando junto con sus hijos porque no tienen otro espacio de trabajo, porque cuando migraron del campo no tenían las herramientas para incorporarse a una oferta de trabajo más digna y no les quedaba otro recurso más que ocupar las filas más bajas de la economía, que son las calles, ¿no? Las filas más bajas de la subsistencia, que son los predios abandonados donde ocupan para vivir ellos. Entonces, no tienen los elementos, no tienen las posibilidades para poder incorporarse en otra circunstancia. Y nos encontramos frente a estereotipos que dicen, yo me encontré a una señora y le ofrecí trabajo y entonces dijo, no, gracias, yo, ¿no? Porque todos pueden decir que tienen una amiga así, ¿no? Bueno, sí, es parte de, ya esto es una historia común que se ha repetido tantas veces que entonces todos contamos la misma historia y entonces la amiga te dijo que no quiere trabajar. Si ustedes reciben en su casa para que les haga la limpieza una señora con sus 3 hijos, yo creo que estaría feliz de tener un lugar digno donde vivir. Pero si le dicen, tienes que dejar a los hijos, ¿dónde deja a los hijos? Yo soy una mamá de 3 hijos y si no tengo dónde dejar a mis hijos, yo tengo que cargar con mis hijos, porque mi presencia les da seguridad. Y si mis hijas se las tengo que dejar en un lugar inseguro, pues entonces yo estoy donde están mis hijas. Porque las madres tienen conciencia de protección de sus hijos. Y estas mujeres indígenas son pueblos que han sobrevivido ancestralmente. O sea, después de los 300 años de conquista y hasta la fecha, esos pueblos son antes que eso. O sea, imagínense cuántos años han sobrevivido, ¿no? Más de 600 años. Entonces, 500 años, el que menos, 500 y fracción de años. Entonces, obviamente, son pueblos que tienen una sabiduría y que tienen una potencial y una capacidad de sobrevivir y de tener mecanismos de cómo mantener unido a su familia, que nosotros pensamos que eso no funciona, porque lo vemos desde otros lentes. Ellos nos tienen que enseñar cómo funciona, porque ellos tienen más años y más experiencia que nosotros. Entonces, les invito a resignificar, a reconceptualizar el enfoque desde el cual hacemos una lectura y una interpretación de los pueblos indígenas migrantes, de los niños y niñas que nos encontramos en los cruceros, que a veces parece que afean y que de repente se implementan políticas de limpieza porque se ven mal, a modificar nuestra postura, nuestra visión, justo para transformar el papel que como sociedad debemos cumplir para asegurar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de sus niños y sus familias. Muchas gracias. Yo quiero hablar sobre la violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, principalmente de los que migran a Estados Unidos y Canadá, que son los que son más receptores de toda la América Central, México, ¿verdad? Y en algunos casos de América del Sur. Quiero comentarles a ustedes que todo emigrante que parte de los estados de los países centroamericanos se enfrenta a un sinnúmero de situaciones muy delicadas, como es el secuestro, el homicidio, la desaparición, la violencia sexual, la trata de personas, el tráfico de órganos, el alcoholismo, la drogadicción
y la discriminación. Todos estos problemas que son violatorios de sus derechos humanos son algo que nosotros debemos estar atacando. En una u otra forma, también quiero mencionar que México es un país de origen, de tránsito y destino y retorno de migrantes. ¿Esto qué implica? En principio, tal y como manifestamos en algunas ocasiones, para referir a una exposición hay que dar cifras, hay que dar fuentes, porque si no dicen no vamos a tratar de inventar, no vamos a tratar de crear, vamos a dar datos fidedignos. Dice, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Colombia, Estados Unidos, en su relatoría sobre derechos migrantes del 30 de diciembre del 2013, observa como consecuencias de esta migración los siguientes. En principio, desigualdades económicas en los países de origen. Sabemos nosotros que en muchos de los países de Centroamérica, algunos de Sudamérica y en algunos estados de México, porque también la migración parte de estados pobres en México hacia el norte, ¿verdad? Hacia los países del norte. Y eso es evidente. Eso no podemos hacer. Hay una completa desigualdad económica. ¿Por qué? Motivada por la falta de oportunidades laborales. Otro de los aspectos es la violencia. Violencia ocasionada ¿por quién? Por grupos del crimen organizado y narcotráfico asociado con actividades involucradas en el tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas. Esto es importante saberlo. Sabemos que los problemas del narcotráfico no solamente son exclusivos de México, son de Colombia, son de Perú, son de algunos otros países de Sudamérica, lo mismo que de Centroamérica, que son Paso, y también de México. Eso también, ¿verdad?, son consecuencias que se han organizado. También otro de los aspectos importantes es la desintegración de familias y en algunos casos la reunificación familiar. ¿A qué hablo de esto? A veces las familias no quieren quedarse en el mismo estado, en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque dicen, si yo me quedo en el mismo lugar que está mi esposa, me va a hacer la vida de cuadritos, ¿verdad? Me va a causar problemas, o al revés, ¿verdad? Me va a decir, no voy a soportar, mejor me voy a otro lugar. ¿Para qué? Para que pueda rehacer mi vida. Otro de los aspectos son desastres naturales. Es algo que hoy en la mañana no se había tocado, pero que para mí es muy importante en cuestiones migratorias. ¿Debido a qué? A las condiciones climáticas que en muchas ocasiones se va como sequías, mayor degradación del suelo, incremento de fenómenos como huracanes, tormentas, ciclones, precipitaciones, inundaciones, deforestaciones y escasez de agua. En muchas ocasiones esos lugares que son inhóspitos para las personas tienden a estar emigrando. Algunos, como lo comentaba hace un rato la licenciada Alicia Vargas, tienden a ir a las metrópolis, a las ciudades capitales, y eso ya constituye una migración. Bien, otro de los aspectos importantes que es los derechos humanos que muchas veces son violados. ¿Esto debido a qué? A los fenómenos políticos, sociales y naturales que tienen un claro, en los diversos países, que tienen un claro impacto sobre los derechos humanos de los migrantes, tales como la vida, a la salud, a la alimentación, a la propiedad, a la vivienda, al trabajo, entre otros. Esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cada migrante que se viene de otros países, pues no carece de estos elementos básicos porque va de un lugar a otro. Lo hemos visto aquí en nuestra ciudad de Puebla, como a veces la misma gente, ¿verdad?, no tiene ni para comer o anda con una mochila, o algunos que ya tomaron su modus vivendi, o como lo decía aquí también la licenciada Alicia, como de algunos estados, ¿verdad?, del sureste, cómo llegan acá y cargan a los niños que también son violentados, ¿verdad?, y violentados desde el momento que nacen, porque a veces los duermen y ahí los traen, y eso constituye un grave problema, y eso hay que atacarlo. Vamos a ver cómo. La vulnerabilidad de los infantes migrantes, es para la apuración de los menores migrantes como sujetos de derechos, ha sido reconocida a nivel internacional. ¿Qué decimos? Bueno, todo migrante tiene problemas al ir de un estado hacia otro.
incluso aquí en México o de otros, costumbres, idioma, cultura, la falta de representación política, no hay cónsules, no hay quien los defienda, etcétera. El derecho al trabajo que hablaba también aquí en la antecesora, el derecho a la educación, el derecho a la salud, dificultad para obtener documentos de identidad. Sabemos que en muchas ocasiones se presentan ante los registros del Estado Civil de las personas ¿a qué? A sacar actas falsas, ¿para qué? Para constituirse como mexicanos o como de algún otro país, para tratar de obtener algunas de las ventajas o algunos de los servicios que puede prestar el Estado mexicano. Y la dificultad para acceder a recursos judiciales efectivos en casos de violación a sus derechos humanos o en la reparación de esto. Debemos saber, y todos nosotros tenemos conocimiento, que a pesar de que somos un país de tránsito de los centroamericanos, también nosotros como país, ¿verdad?, en donde recibimos a estos migrantes, en muchas ocasiones les violentamos sus derechos humanos. ¿En dónde? En el sureste. ¿Por qué? Porque ahí en el sureste muchas de las niñas, muchas de las personas las tenemos o las tienen tratando, hay trata de blancas. Y eso no es posible. Y también sabemos que en muchos de esos lugares se les violentan sus derechos humanos. Y eso tampoco es posible. Bien, las políticas migratorias a partir de la implementación, ¿verdad?, están enfocadas lejos de solucionar el problema, ¿verdad?, a su criminalización. Es decir, lejos de dar soluciones en una política pública, en algo que pueda servir, lo único que estamos haciendo es castigarlos, ¿verdad? Y luego, oye, ¿qué es esto? ¿Es un mara? ¿Qué es? Lo que sea. Cierto, hay delincuencia, ¿verdad?, que se nos viene, y aquí en México en algunas ocasiones son captadas por los narcotraficantes, ¿verdad?, por las mafias, etcétera, y los toman, ¿verdad?, para la lucha, y a los infantes, a los niños, niñas y adolescentes para el narcotráfico, al menudeo. ¿Cuántas veces no vemos a los niños vendiendo marihuana o dando, ¿verdad?, la cocaína en sobrecitos? Y ven, ¿por qué? Porque saben perfectamente bien que ellos no son punibles, que ellos se les puede solventar, y mientras tanto están negociando. Es un comercio rotundo y absoluto que se da en esas ocasiones. Bien, también hay arrestos arbitrarios sobre ellos, lo vemos nosotros en algunas ocasiones, ausencia de debido proceso, no se les instruye, ¿verdad?, un proceso adecuado, expulsiones colectivas, discriminación en el acceso a servicios públicos, detenciones infrahumanas, apremios ilegítimos, obstáculos en el acceso, exposición a empleadores. Ya me están… Bien, la violencia desmedida, cárteles de narcotráfico, ya lo habíamos visto. Situación, por la irregularidad de su situación migratoria, los infantes se obligan a desplazarse en forma clandestina y con ellos se exponen a ser víctimas de delitos y a que se violenten sus derechos humanos. Me mencionaba, son algunos la carne de cañón. Dicen, no, espérate, esto es fácil, ni lo conocemos, mejor lo vamos a reclutar, le vamos a enseñar a manejar las armas, los vamos a saber. Cuántas veces en la prensa no decimos, agarraron a fulanito, a sutanito que tiene tantos años de edad y ya está en la cárcel, o ya está, ¿verdad? Los estamos violando sus derechos humanos, lejos de estarles tratando alguna cosa, lo estamos haciendo. Bien, estas estadísticas, pues ya todos ustedes lo saben, lo hemos, lo mencionaron hoy por la mañana. Nada más quiero aclarar, ¿verdad? En esto, mis recomendaciones, si me dan la oportunidad, nada más mis propuestas, aquí está. La propuesta, el problema de la migración es complejo y multidimensional. Brevemente, las investigaciones no solamente deben abarcar la etapa de la infancia, la media que va de los 6 a los 11 y la adolescente que va de los 12 a los 17, sino también de los 0 a los 5 años. Es necesario que también vemos que existen migrantes pequeños. También acciones eficaces y permanentes con un enfoque familiar, reforzar y hacer una política más integral en los países en la atención al migrante. Esto es importante, que los estados, ¿verdad?, que sirven de paso deben de aplicar una política más humana y en favor de ellos, ¿verdad? Y no debe ser criminalizada, sino dignificada en favor de los niños, niñas y adolescentes. Y tiene
ver, y hay otra serie de recomendaciones que pongo a disposición de aquí de la mesa y del Congreso, de todos. Sabemos que Adía, que es uno de los organizadores, y aquí el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, más adelante les dará a ustedes a conocer toda esta información que estará a su disposición. Muchas gracias y disculpen. Vamos a trazar una imaginación. Imagínense que estamos en Barcelona o estamos en Europa, gran ciudad cosmopolita, ¿no? Yo les podría empezar a cantar los encantos de mi ciudad y, no sé, la Sagrada Familia, el Nou Camp, el Barça, ¿sí? Pero resulta que también hay otra Barcelona. Y en esa otra Barcelona, desde hace unos cuantos años, y vamos a extender a toda España, se nos generó el siguiente fenómeno. Resulta que este tema, o la figura de los niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares, los que vulgarmente se había llamado niños de calle, parecía que era un fenómeno exclusivo de las grandes urbes, ¿no? De las grandes urbes de Centroamérica, de Sudamérica, el sudeste asiático, ¿no? África, y que Europa estaba libre de esa situación. Y particularmente en el caso de que me voy a referir, que conozco mejor, en el caso de España. Resulta que a finales de mediados de los años 90, y con el boom económico que se generó en España en particular, empezaron a llegarnos toda una serie de menores inmigrantes, ¿de acuerdo? Menores que venían sobre todo del África subsahariana, que cruzaban todo África para llegar al Magreb y cruzar el estrecho de Gibraltar, que es un punto de África que está muy cercano a España, y utilizaban, ¿no?, jugándose la vida, ya sea a través de pateras, ¿no?, como en Cuba es el fenómeno de los balseros, pues en Europa el fenómeno de las pateras, o colocándose debajo de las ruedas de los autobuses que cruzan también el estrecho a través de los ferries, para intentar llegar al Dorado, que era en este caso España, y desde España algunos quedarse en las grandes metrópolis españolas, Barcelona, Madrid, Valencia, o algunos o muchos de ellos irse hacia otros países europeos o hacia otras grandes capitales, ¿no?, Francia, irse hacia Alemania. Fantástico. Resulta que mi ponencia se titula Historia de un maltrato institucional por lo siguiente. Resulta que, y ahora en España tenemos una situación muy particular. Voy a centralizarme en España. Resulta que en España tenemos una única ley de extranjería que se aplica al todo el territorio del Estado. Una única ley de extranjería. Pero resulta que en normas de niñez tenemos 17 distintas. Cada comunidad autónoma tiene su propia ley de niñez. Eso provocó que cuando estos chicos, niños, casi todos digo niños porque no había niñas, y diré mejor adolescentes, porque casi todos estaban muy cercanos a la mayoría de edad, casi todos entre 16 y 17 años, llegaban a nuestras ciudades y eran detectados por los servicios de protección de menores, nos encontramos con un gran problema. Y esta mañana ha salido que dicen que se tiene que priorizar la perspectiva de que son niños frente a lo que son extranjeros, inmigrantes. Claro, sobre los grandes estándares internacionales que hemos visto esta mañana es muy sencillo decirlo. El problema es cómo lo aplicamos en la práctica. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo lo siguiente? Y verán que es un caso muy sencillo. Resulta que nuestra ley de extranjería en España dice que cuando los servicios administrativos detectan a un menor que no tiene referentes familiares, lo primero que se tiene que intentar, o lo primero que se tiene que hacer en principio es protegerle, evidentemente, atenderlo, y dice nuestra normativa que durante los 9 meses siguientes la prioridad va a intentar ser el reagruparlos, es decir, realmente repatriarlos. Si encontramos a sus familiares en el país de origen, casi todos del África subsahariana, incluso del Magreb, intentar repatriarlo, devolverlo en condiciones con sus familias, pero en caso de que no encontremos a esos familiares o que no tengamos garantías de que esos familiares van a atenderle adecuadamente, tenemos que estabilizar su situación en territorio español. ¿Sí? Claro, el problema es que la ley de extranjería dice que durante los primeros 9 meses, ¿de acuerdo?, se intentará, o será el periodo de tiempo donde se intentará potenciar o priorizar esa reagrupación familiar. Problema, interpretación, y por ahí va lo del maltrato institucional, interpretación que venían haciendo muchas de las regiones o comunidades autónomas en España de esos 9 meses es lo siguiente, van a ver muy claro. Resulta que lo que hago yo es proteger a ese adolescente durante esos 9 primeros meses. Significa, lo primero, documentarlo. Estamos de acuerdo, ¿no? Si tenemos un menor que no está documentado, está muy bien que le demos albergue, que le demos ropa, sanitariamente la atendamos, pero el paso número 1 es que le documentemos. Tenga un nombre, un apellido, ¿no? Le documentemos. Problema de interpretación de esos 9 meses, pues es el siguiente. Lo que hacía la administración decía, no, tengo 9 meses para priorizar el repatriarlo, devolverlo a su país, por lo tanto, durante esos 9 meses iniciales no lo documento. Si finalmente han pasado los 9 meses
y no he conseguido contactar con su familia en el país de origen, entonces sí inicio los trámites de documentación. Y alguien puede decir, ¿y eso qué incidencia tiene? Pues bien sencillo. Resulta que como están cercanos a la mayoría de edad, tan cercanos, 17 años, 16 años, si ese periodo de esos 9 meses lo alargamos y no lo documentamos, lo que hace la administración es, ¡qué mala suerte! Resulta que han pasado los 9 meses, no te hemos podido repatriar tal vez, pero es que ahora resulta que ya eres mayor de edad, te has llegado a los 18 años, ya no eres menor, ya no eres competencia del Servicio de Protección de Menores, eres adulto, te aplicamos ley de extranjería y te repatriamos. Por tanto, ahí tenemos un primer momento, un primer paso de clarísimo maltrato institucional, de una interpretación un tanto sui generis de esos 9 meses, ¿de acuerdo? Vulnerando, por supuesto, todos los estándares que esta mañana los compañeros de UNICEF nos han estado indicando, marcando. Resulta que muchas asociaciones que trabajábamos con esos chicos en Barcelona, presionando para que se interpretara bien esa normativa de extranjería, parece que a lo largo del tiempo hemos conseguido que sea la interpretación correcta, es decir, que se les documente, que durante los 9 meses intente encontrar a su familia de origen. Si se encuentra a esa familia de origen, se repatria con su familia, se deja sin efecto esa documentación y se acabó el problema. Siguiente problema con el que nos hemos encontrado a posteriori de haber solventado el primero. Ya verán que ese todavía es más kafkiano, ya verán. Ya verán que les voy a mostrar 2 documentos de identidad míos. Este es mi carnet de identidad español, mi cédula de identidad española. Y esta es lo que llaman en Chile mi RUT, ¿no? Que es mi tarjeta de que soy regular, ¿de acuerdo? En Chile, ¿de acuerdo? Soy regular, Pinochet, en Chile. Soy regular, ¿sí? Si además le miro porque es mi director de departamento y si lo hago mal luego tendré represalias en Chile cuando vuelva, ¿sí? Regular. Fantástico. ¿Y esto? Resulta que probablemente si les dejase, ¿no?, mi documentación, nadie dudaría, simplemente porque está emitida en Chile o porque está emitida en España, nadie dudaría que los datos que aparecen en esos 2 documentos son verídicos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Fantástico. Resulta que el siguiente problema con el que nos encontramos con estos menores extranjeros no documentados, en situación irregular, que nos llegan a España, es el siguiente. Resulta que muchos de ellos nos están llegando ahora con su pasaporte de algunos de los países, ¿no?, del África subsahariana, del Magreb, con su pasaporte. Un pasaporte que no es falsificado, sino que es un pasaporte tramitado en su país de origen, perfectamente válido. ¿De acuerdo? Llegan a territorio español, lo identifican las autoridades españolas, ellos muestran su pasaporte, identificando que son menores de edad, por el pasaporte son menores de edad, y por lo tanto que, lo que hemos repetido una y otra vez, se tiene que priorizar el que son menores de edad frente al que son extranjeros, ¿de acuerdo? Pero ¿qué está pasando actualmente? Autoridades españolas dicen, uy, resulta que este pasaporte es de un país, y en algunos casos porque creo que por tu, no sé, por la altura que tienes, igual tienes un poco de pelos en el bigote, ¿de acuerdo? Sí, es verdad, tienes un poco de bigote. Digo eso porque habitualmente son chicos, Resulta que me malfío de lo que dice tu pasaporte, no niego la validez del pasaporte, sino que digo que, hombre, es fácilmente corruptible el gobierno o las autoridades del país de donde vienes, ¿de acuerdo? Es fácil conseguir un pasaporte falsificado, por lo tanto yo me malfío de ese pasaporte, lo que voy a hacer es te voy a hacer unas pruebas radiológicas, ¿de acuerdo? Te voy a hacer unas pruebas radiológicas, y si esas pruebas radiológicas, identifican y saben que las pruebas radiológicas no son del todo de fiar, ¿no? Tienen un margen de error y recuerden siempre, suelen tener 16, muy cercanos a la mayoría de edad, ¿no? Si esas pruebas radiológicas determinan que presumen que ese individuo es mayor de edad, se prioriza las pruebas radiológicas frente al pasaporte oficial, que ese individuo está presentando. Claro, ahí tenemos un claro segundo momento, una segunda situación de maltrato institucional, ¿de acuerdo? Yo digo lo mismo, tal vez ahora todos los que estamos acá, cada vez que viajemos, ya les aconsejo que en vez de ir el pasaporte lleven una radiografía que les hayan hecho hace poco tiempo y cuando pasemos por las autoridades de inmigración presenten la radiografía, ¿no? Y digan, no, a ver, hagan un estudio, ¿no?, óseo de esa radiografía, ¿no?, para ver realmente qué edad tenemos. Porque tal vez también las autoridades españolas, y si ven los medios de comunicación, pues no sé, bastante corruptibles, también parece que son en algunos casos, ¿de acuerdo? Dicho eso, tenemos una situación actualmente que nos ponemos vanagloriar porque recién hace un par de semanas hay una sentencia del Tribunal Supremo, en ese sentido una máxima autoridad judicial en España, que diríamos que ha roto un poco la posibilidad de utilizar esta argumentación, porque nos acaba de decir nuestro Tribunal Supremo hace un par de semanas, es precisamente que esta práctica que está llevando a cabo
de forma sistemática, ¿no?, en las distintas regiones de España, las autoridades administrativas, es una práctica contraria al derecho, y en este caso que si no hay claros indicios que los pasaportes o esa documentación que aportan esos menores extranjeros es una documentación falsificada en ese sentido, no hay claros indicios, tiene que priorizar y dar validez a esa documentación y no es necesario el llevar a cabo esas pruebas óseas. Tenemos ya 2 sentencias de hace las dos de hace, ya le digo, 2 semanas y por lo tanto han sentado jurisprudencia, por lo tanto parece que esta segunda o clara situación de maltrato institucional parece que ya también la tenemos superada y abordada. Yo con esa pequeña intervención y debido al tiempo y ser el último, he intentado hacerlo así muy ligero, sin utilizar normativa en ese sentido. Lo que quiero identificar es que esa figura de esos adolescentes inmigrantes que llegan a un territorio en busca de un mejor futuro también se está dando o se da en Europa, y que el maltrato institucional que reciben no es muy distinto, ¿de acuerdo?, quizá más institucional incluso, al que se pueden encontrar en otros continentes o en otros lugares del mundo. Con esto agradezco su atención, vuelvo de nuevo al país del que venía, les agradezco su atención y hasta la próxima.